Andrew Morton, el famoso biógrafo de Lady Di, que ha escrito muchos libros sobre la realeza británica, también española, con ese libro Ladies of Spain, ha roto el silencio y ha querido dar una nueva perspectiva a todo lo que está ocurriendo con Kate Middleton. Andrew Morton siempre basa sus informaciones en hechos reales, probados. Alguna vez ha patinado, hay que decirlo, pero en este sentido pues da más luz sobre lo que le ha ocurrido a la princesa de Gales. Ojito, porque las declaraciones que ha hecho este señor me parece que no van a dejar indiferente a absolutamente nadie. Andrew Morton habla de errores inesperados, lo cito. Hay que tener cuidado con lo que se desea. No hace mucho, cuando el balcón del Palacio de Buckingham estaba abarrotado de miembros de la familia real, llegar a ser una familia con pocos miembros parecía buena idea, moderno, progresista y en consonancia con los deseos del país. Ese era el deseo de Carlos antes de ser rey. Seguro que mientras descansaba en la cama del hospital tras ser sometido a una intervención por un agrandamiento de próstata y con su glamurosa nuera la princesa de Gales ocupando otra cama en el mismo hospital, Carlos debió darse cuenta de que había hablado demasiado pronto. Nunca antes la familia real británica se había visto tan vulnerable como ahora. No ha sido una crisis constitucional lo que ha puesto a la familia de rodillas, sino los problemas de salud. Lo más alarmante de todo esto es que la joya más valorada de la corona, Kate Middleton, va a pasar al menos 2 meses fuera de todo compromiso real. 2 semanas en el hospital por una cirugía abdominal programada, según la versión oficial, e improbable que retome sus compromisos institucionales hasta Semana Santa. Problema de salud que ha impactado también en otros miembros de la familia. Además de las visitas regulares a su mujer, el príncipe Guillermo ha estado llevando a sus hijos al colegio todos los días, o al menos eso es lo que se nos informa desde la Casa Real Británica. Ojo, que por aquí ya llega un poco lo fuerte. Dice, otros padres como él están impresionados por el hecho de que un royal de su categoría tenga tiempo para las tareas domésticas más mundanas y haya dejado a un lado sus deberes reales. El rey Carlos ha sido muy directo sobre sus problemas de próstata para concienciar a los hombres sobre la necesidad de hacerse revisiones, pero sobre Kate se han compartido muy pocos detalles sobre su problema de salud, misterio y preocupación. La conclusión es que si ha necesitado pasar tanto tiempo en el hospital es porque se trata de un problema serio, de una crisis de salud, incluso algo que pone en riesgo su vida. Andrew Morton comenta que el silencio de palacio es algo que ha llevado a un tipo de especulación que aborrece el príncipe Guillermo porque involucra a su madre, la princesa Diana, Lady Di, y su lucha contra la bulimia nerviosa. Tema delicado, especialmente si se refiere a su mujer. Es verdad que sobre el físico de Kate Middleton se le ha llegado a comparar incluso con Diana, y aquí el príncipe William en este sentido exigió una corrección por parte de ese medio por meterse con el físico de su mujer. Dice, cuanto más tiempo esté la princesa fuera del foco, más crecerán las especulaciones, precio inevitable a pagar cuando se está en el ojo público. Andrew Morton se refiere a algunas de las preguntas que se hace la gente en redes sociales. Por ejemplo, voy a intentar traducir. Si exiges ver a los hijos de miembros de la realeza que no son financiados por los contribuyentes, deberías exigir ver fotografías de Kate o imágenes financiadas por los contribuyentes. ¿Dónde está ella? Por cierto. Dispones de 4 viviendas de lujo que han sido reformadas a costa de los contribuyentes. Tienes el uso de innumerables otras casas de lujo, pero tu cabaña, Adelaide Cottage, la segunda residencia donde ha acudido toda la familia política del príncipe William, dice que tiene un ala para los sirvientes, es demasiado fría, así que tienes que mudarte con tus padres.
¿Querían los registros médicos de Meghan Markle? Deberían preguntarle a Kate, ya que está financiada en su totalidad por los contribuyentes. Ojo con esta pregunta. ¿Qué pasó con Kate Middleton desde finales de diciembre? Por último, recoge una declaración. Dice: mis sentidos arácnidos, una alusión a Spider-Man, me dicen que Kate nunca volverá ni siquiera a trabajar a tiempo parcial, lo que significa que en el transcurso de este año solo habrá un miembro de la realeza senior menor de 60 años que trabaje. Uno. Se refiere al príncipe William. Se está hablando de lo que os comentaba ayer en el vídeo del hermano de Kate Middleton, de James Middleton, porque claro, sigue habiendo bastante misterio. Por una parte tenemos hoy a todas las revistas del corazón que cerraron el lunes para ser impresas y salir hoy, revistas del corazón en España, que hablan como de una celebración a la vuelta a casa por parte de Kate Middleton para reencontrarse con sus hijos, para reencontrarse con su familia, pero la verdad es que, bueno, pues es una versión bastante edulcorada que agrada un poco en este sentido a la monarquía. En el artículo de Andrew Morton se pronuncia la palabra mental breakdown, colapso mental. Algo, bueno, pues que ya hemos comentado un poco por aquí. De hecho, claro, con la aparición del hermano, pues yo creo que todo esto se pone en solfa una vez más. Y es que la crisis de salud, en este caso, parece que está cogiendo un camino en el que ya no es qué le ha ocurrido, sino qué le ha ocurrido, qué le ocurrió para ingresar en el hospital y qué le ha ocurrido dentro del hospital. La salud mental en este sentido parece que está presente más que nunca. Es verdad, si alguien me lo va a decir, que Andrew Morton en alguno de los libros que ha publicado ha podido patinar. Por ejemplo, en el de Ladies of Spain daba una serie de datos sobre la reina Leticia y la reina emérita Sofía, en los que había evidentemente patinado. Pero más allá de unos errores concretos, el hecho es verdad que este hombre siempre se basa en fuentes, pues todos sus libros y todas sus publicaciones. Yo me imagino que, claro, hay cosas que no se pueden decir y él en este sentido pues está siendo prudente. Hay que saber leer un poquito entre líneas y me quedo un poco con el que sus palabras sobre, por ejemplo, Adelaide Cottage, que es una cabaña, bueno, la segunda residencia, que la define como algo fría, ¿no? Como no va a la primera residencia, sino que va a una cabañita un poco en el campo, rollo rural, acompañada de toda su familia, datos que nos bailan, ¿no? Porque este príncipe William tiene una agenda, pero sin embargo ha tenido tiempo para estar ahí al lado de la cama de Kate Middleton. Ha tenido tiempo para llevar a los niños al colegio. Evidentemente aquí hay cosas que no nos terminan de cuadrar, y yo creo que Andrew Morton las está poniendo un poquito en solfa. La dolencia con la que entró Kate Middleton se remonta a finales de diciembre y no a estas informaciones que ya empezaron a hacerse públicas en enero. Es decir, que el ingreso podía haber sido más largo de lo que en un principio podríamos haber esperado. Así las cosas, y digan lo que digan, que aludan un poco a la privacidad, pues me crea un poquito de misterio el hecho de que aluda a el tema de los contribuyentes. Es la princesa de Gales, es verdad que como, no sé, pone a Meghan Markle, que Meghan Markle, por ejemplo, pues no vive de los contribuyentes de Reino Unido, pero ellos como príncipes de Gales sí. Entonces, claro, que todo esto lo deberíamos saber. ¿Y por qué lo deberíamos saber? Yo creo que por aquí van a haber filtraciones por parte, como digo, de la familia política del príncipe William, es decir, los padres, hermanos de Kate, todos juntos, atendiendo un poco a su salud. Se dice que está en grave riesgo su vida.
Pues no lo sabemos, ¿eh? Que la hayan mandado a casa con un alta no significa que esté completamente recuperada, sino que puede hacer vida fuera del hospital, una vida limitada en todo caso. Y es verdad que a Kate siempre, en todas estas imágenes que os muestro aquí en los vídeos, se la ve sonriente, se la ve risueña, muy diplomática, muy educada con la gente, pero Andrew Morton habla de Angry Princess, princesa enfadada. ¿Por qué? Bueno, pues en principio a mí a lo que me lleva esto es un poco a los rumores estos sobre que el matrimonio no estaría pasando su mejor momento en 2023 y de nuevo a la figura de Rose Hambury. Por último, Andrew Morton en el artículo dice: parece que los Windsor están teniendo muchas crisis de salud en Reino Unido. Eddie, el príncipe Edward, está tomando un descanso después de su último tour, ¿no? Dice, y es un comunicado que dice que el príncipe Eduardo, Prince Edward, está tomando un pequeño descanso de sus deberes públicos después de sus viajes al extranjero en enero a Sudáfrica y Santa Helena. Bueno, pues yo la verdad me quedo un poco impactado con estas palabras de Andrew Morton. Me queda claro que cada vez coge más peso el tema de la salud mental. Ya no estaríamos hablando de una simple depresión, ya el que se utilice la expresión mental breakdown, colapso mental, nos puede llevar a pensar otro tipo de cosas. Y eso sin contar qué fue lo que llevó realmente a Kate Middleton en el hospital. El colapso mental o la salud mental pudo verse mermada por su estancia en el London Clinic, pero aquí yo veo, bueno, pues que hay más cosas, ¿verdad? La verdad, me parece que vamos a seguir teniendo información. Algunos medios, curiosamente, habían publicado una serie de fotos de ella saliendo del hospital. Esto se desmiente, dicen que, bueno, que es ella saliendo de otros eventos, que incluso, bueno, sale en las fotos que han publicado, sale con un ramo de flores. Pero bueno, dicen, es que ahí no podía ser, además por el color del pelo, que lo tenía como más castaño, no tan oscuro como actualmente. Aparecía con una ligera barriguita de cuando estaba embarazada, con lo cual evidentemente esas imágenes no son actuales. Hay otra teoría que dice que Kate Middleton realmente nunca ha estado en el hospital, y esto ya nos vamos aquí a un terreno de la conspiración total, porque claro, se les ve a Carlos de Inglaterra y a Camila salir tan contentos. Carlos III hace público sus problemas de próstata para concienciar a la sociedad de que se haga revisiones. Camila en todas las apariciones aparece completamente risueña, jaja, jiji. Y con Kate Middleton, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento se ha basado todo esto en un debate de la privacidad y no en el misterio más absoluto? Pues yo por último quiero recordar las declaraciones primigenias en todo esto que hizo la biógrafa de Camila, que iban un poco en consonancia con lo que dice Andrew Morton, el tema de la salud mental y el tema de un colapso mental, no estaríamos hablando de una depresión, de ansiedad, estaríamos hablando de algo más grave que efectivamente le habría llevado a esto. Las causas, pues aquí es donde tendríamos que hablar bastante sobre todo esto. Estaba intentando ella separarse de la Casa Real, separarse del príncipe William, infidelidad con Rose Hambury, se habla de discusiones fuertes entre ellos, entre el matrimonio, a pesar de que siempre los hemos visto en las apariciones públicas muy simpáticos y demás. Vamos, que luego dicen que Leticia tiene carácter, pero vamos, este tipo de cosas no se han dicho aquí en España. Bueno, pues yo no sé qué credibilidad le dais a Andrew Morton.
Yo he leído algunos de sus libros y la verdad sí me parece una persona que se documenta. Otra cosa es que la información que aporte sea del todo verídica, que en algunos casos, como en el libro Ladies of Spain, como he dicho antes, pues patinó en algunos aspectos. Pero más allá de todo eso, sigue siendo un autor reconocido, vende muchos libros y se ha especializado en la realeza, especialmente en la británica. A partir de aquí, pues no sé, lo que cada uno quiera pensar, pero yo lo que estoy viendo es que cada vez se unen más y más voces a ser críticos, especialmente para averiguar qué es lo que ha pasado y qué personas habría detrás de todo esto. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.